Buenas tardes con todos. El video presente tiene como tema central los procesos cognitivos simples y complejos. Este video fue realizado por mi compañera Maylin Molano y por quien les habla, Kevin Gibaja. Pero primero, ¿qué es la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es la rama que estudia los procesos mentales, encargados de intervenir en nuestras capacidades como razonar y pensar, asimilar nuevos conocimientos y resolver problemas. Ahora sí veremos los procesos cognitivos básicos o simples. Estas son operaciones fundamentales para el procesamiento de información, teniendo como principios la sensación, la percepción, la atención, concentración y por último la memoria, siendo estos muy necesarios para que a futuro se desarrollen procesos cognitivos complejos o superiores. Como primer punto tenemos a la sensación. La sensación es la detección y captación de estímulos que se dan mediante los sentidos. Estos estímulos son reacciones fisiológicas básicas, además siendo la sensación la primera etapa captada por el cerebro. Entonces, la sensación está muy relacionada con los cinco sentidos, como por ejemplo, sensación visual, como podría ser visualizar los colores de un cuadro o una foto. Sensación auditiva, como podría ser escuchar una música o alguna armonía. Sensación táctil, podría ser tocar el agua para determinar si está fría o caliente. Sensación olfativa, un ejemplo pues podría ser oler el aroma de una flor o oler el aroma de una persona. Sensación gustativa, podría ser saborear alguna comida. Como segundo punto tenemos a la percepción. La percepción es el proceso cognitivo por el cual el cerebro identifica y organiza información sensorial transmitida a través de los sentidos. Asimismo, la percepción tiene una serie de pasos. Como número 1 sería el estímulo, número 2 sería la selección, número 3 la organización y por último, el número 4 la interpretación. Un ejemplo podría ser que imaginemos que estamos en casa y percibimos el sonido del timbre. Como consecuente, nuestro cerebro selecciona el sonido específicamente del timbre, a pesar de que en nuestro alrededor se encuentra el sonido del televisor, de la radio o del tráfico. Como consecuente, el cerebro organiza esta información y reconoce un patrón. Y por último, lo que llegamos a percibir, que vendría a ser la interpretación del cerebro, que al escuchar el timbre reconocemos que alguien ha llegado. Como tercer punto tenemos la atención-concentración. La atención es la capacidad de seleccionar información sensorial. Asimismo, se dice que es un proceso cognitivo pasivo, a diferencia de la concentración, que es un proceso cognitivo activo. Por lo tanto, requiere mayor esfuerzo y práctica para enfocarnos y evitar cualquier distracción. Un ejemplo de la atención podría ser escuchar una conversación en una habitación ruidosa. Asimismo, un ejemplo de la concentración sería estudiar para un examen. Mientras estudias para un examen, apagas el teléfono y te ubicas en un lugar tranquilo para poder revisar tu material, apuntes y así poder estimular tu atención enfocándola en tu material. Asimismo, para que puedas comprender o memorizar y poder rendir un buen examen. Por último, hablaré de la memoria. La memoria es la función cognitiva que permite codificar, almacenar y recuperar información sensorial. Asimismo, la memoria es un proceso básico para el aprendizaje, permitiéndonos crear un sentido de identidad. Por ejemplo, una receta de cocina. ¿Por qué? Porque al leer los ingredientes y verificar los pasos, estamos codificando la información. A su vez, el cerebro almacena esta información en la memoria a corto plazo y mediante que esta información se va haciendo uso, se puede almacenar en la memoria a largo plazo. Por último, cuando decidimos hacer uso de esta información, nuestro cerebro recupera la información sensorial, permitiéndonos realizar esta actividad. Ahora les hablaré sobre los procesos cognitivos complejos o superiores. Los procesos cognitivos complejos son funciones mentales avanzadas que implican la integración de múltiples tipos de información,
incluyendo el pensamiento, el lenguaje e inteligencia, las cuales permiten que las personas puedan planificar, analizar situaciones, generar nuevas ideas e adaptarse a entornos cambiantes. El pensamiento. El pensamiento es el proceso mental que implica la manipulación de información mediante la formación de conceptos, resolución de problemas y la toma de decisiones. Por ejemplo, planificar un viaje, donde se implica la evaluación de establecer un plan detallado que incluya actividades, horarios y destinos. Por otro lado, también la resolución de problemas matemáticos, donde nos conlleva a evaluar y buscar la solución a la situación. El lenguaje es un sistema de comunicación que utiliza símbolos tales como las palabras, los gestos, para así transmitir significados y pensamientos. Por ejemplo, tenemos escribir una carta a algún amigo o familiar, la cual facilita el intercambio de información y emociones entre ellos. Como último proceso tenemos a la inteligencia, que se refiere a la capacidad de aprender, entender, razonar y aplicar conocimientos para así resolver problemas y adaptarse al entorno, como por ejemplo aprender un nuevo idioma y usarlo de manera fluida, o por otro lado resolver un rompecabezas complejo. Dentro de la inteligencia tenemos la teoría triárquica de Robert Sternberg, que sugiere que la inteligencia humana se compone de tres partes interrelacionadas: la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Por otro lado, tenemos la teoría de inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, quien sugiere que hay al menos 8 tipos distintos de inteligencia, cada una de ellas representando la manera de procesar la información y resolver problemas. Tenemos la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. Finalmente tenemos la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que se centra en la capacidad de las personas para reconocer, entender y manejar sus propias emociones e influir en las emociones de los demás. Muchas gracias por su atención.